Las repúblicas bananeras, historia de una dominación encubierta. Hubo una época en que una fruta tropical pudo cambiar el destino de países enteros. Una fruta sencilla, amarilla, dulce, aparentemente inocente, terminó convirtiéndose en símbolo de dependencia, corrupción, golpes de Estado, explotación laboral y pérdida de soberanía. Esa fruta fue el banano. Pero esta historia no trata realmente del banano. Trata del poder. Trata de cómo una empresa puede volverse más fuerte que un gobierno. Trata de cómo una plantación puede dominar un territorio. Trata de cómo un ferrocarril puede abrir una economía, pero también encadenarla. Trata de cómo una nación puede tener bandera, himno, presidente, ejército y constitución, pero no controlar verdaderamente su destino. Durante mucho tiempo, la expresión República Bananera se ha usado como insulto. Se utiliza para señalar a países con corrupción, caos político, golpes de Estado, presidentes débiles, instituciones frágiles o justicia manipulada. Pero el origen del término es mucho más profundo y mucho más incómodo. Una república bananera no era simplemente un país pobre que exportaba bananos. Era un modelo de dominación. Un modelo donde el Estado parecía independiente, pero las decisiones esenciales eran tomadas por compañías extranjeras. Un modelo donde la economía nacional dependía de un solo producto. Un modelo donde el ferrocarril, el puerto, la tierra, el salario, el comercio exterior y a veces hasta la política interna quedaban subordinados a los intereses de una corporación. En tu libro Las Repúblicas Bananeras, Historia de una dominación encubierta, esta idea aparece con claridad. El término no debe entenderse solo como burla, sino como una categoría histórica que revela una relación de poder, explotación y desigualdad estructural. Y por eso esta historia sigue siendo actual. Porque aunque hoy el banano ya no sea el centro del poder mundial, la pregunta continúa viva. ¿Quién manda realmente en una nación? ¿El pueblo que vota? ¿El presidente que firma decretos? ¿El parlamento que aprueba leyes? ¿O los intereses económicos que financian, presionan, compran, amenazan y condicionan desde las sombras? Para entenderlo, tenemos que volver al origen. El término Banana Republic fue popularizado por el escritor estadounidense O. Henry, seudónimo de William Sidney Porter, en su obra Cabbie Sankins, inspirada en su experiencia en Honduras y ambientada en un país ficticio llamado Anchuria. La expresión terminó describiendo un tipo de país tropical, débil y dependiente, donde compañías extranjeras podían ejercer una influencia extraordinaria sobre la política y la economía. Merriam-Webster.com. Pero Henry no inventó una fantasía. Le puso nombre literario a una realidad histórica. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, varias naciones de Centroamérica y el Caribe vivieron un proceso semejante. Grandes empresas extranjeras obtuvieron tierras inmensas, controlaron ferrocarriles, construyeron puertos, crearon pueblos empresariales, impusieron condiciones laborales y presionaron a gobiernos enteros. En apariencia, era modernización. Había trenes, había muelles, había empleo, había exportaciones, había hospitales y escuelas en algunas zonas de enclave, había movimiento comercial. Pero detrás de esa modernización había una trampa. La infraestructura no se diseñaba para integrar al país, sino para sacar mercancías. Los ferrocarriles no unían al campesino con el mercado nacional, sino la plantación con el puerto. Los puertos no eran puertas de soberanía, sino salidas de riqueza. Los salarios no creaban ciudadanía plena, sino dependencia laboral. Las tierras no alimentaban al pueblo, sino a los consumidores extranjeros. Ese fue el corazón del modelo bananero: producir hacia afuera y subordinar hacia adentro. Para entender cómo nació ese sistema, debemos mirar a Costa Rica y al empresario minor Cooper Cate. Cate comenzó vinculado a un proyecto ferroviario. El objetivo inicial era conectar el Valle Central costarricense con el Caribe para facilitar la exportación de café. Pero la construcción del ferrocarril fue costosa, difícil y mortal. Las enfermedades tropicales, los accidentes, el terreno hostil y las deudas hicieron del proyecto una empresa enorme y dolorosa. Entonces apareció el banano. Cate comenzó a sembrarlo a lo largo de las vías. Al principio parecía una solución práctica para alimentar trabajadores y generar ingresos. Pero pronto descubrió algo fundamental. El banano crecía muy bien en el clima húmedo del Caribe, era barato de producir y tenía un mercado creciente en Estados Unidos. Ahí nació la combinación perfecta. Tierra tropical, mano de obra barata, ferrocarril, puerto, barcos, mercado extranjero. Quien controlara esos elementos no solo controlaba una fruta, controlaba una cadena completa de poder. El banano era perecedero. No podía esperar demasiado. Había que cosecharlo, transportarlo y venderlo con rapidez. Eso obligaba a controlar la logística entera.
No bastaba con sembrar. Había que controlar el tren. No bastaba con el tren. Había que controlar el puerto. No bastaba con el puerto. Había que controlar los barcos. No bastaba con los barcos. Había que controlar el mercado. Y cuando una empresa controla la tierra, el transporte, el puerto, el empleo y la exportación, empieza a comportarse como un Estado dentro del Estado. Ese fue el comienzo del modelo. Lo que parecía un proyecto de infraestructura terminó convirtiéndose en una forma de colonización económica sin bandera colonial. No hacía falta anexar formalmente un país, no hacía falta nombrar un virrey, no hacía falta cambiar el himno. Bastaba con firmar contratos, obtener concesiones, financiar políticos, controlar deuda, dominar exportaciones y presentarlo todo como progreso. La dominación moderna no siempre llega con soldados, a veces llega con abogados. Con préstamos, con ingenieros, con ferrocarriles, con promesas de empleo, con contratos de 99 años, con barcos blancos esperando en el puerto. Después de Kate vino el gigante. La United Fruit Company nació a finales del siglo XIX como resultado de la fusión de intereses bananeros y logísticos. Se convertiría en una de las corporaciones más poderosas de la historia latinoamericana. La compañía llegó a controlar enormes extensiones de tierra, redes ferroviarias, puertos, flotas marítimas y relaciones políticas directas con gobiernos de la región. La empresa no era simplemente una productora de frutas, era una potencia privada. En varios países, la United Fruit Company tenía más capacidad operativa que el Estado. Podía construir caminos, mover mercancías, pagar salarios, organizar pueblos, influir en leyes, negociar con presidentes y presionar diplomáticamente. En muchos lugares, el ciudadano veía más presencia de la compañía que del gobierno nacional. La compañía tenía hospitales, tenía tiendas, tenía viviendas, tenía vigilancia, tenía ferrocarriles, tenía oficinas, tenía capataces, tenía abogados, tenía conexiones con embajadas, tenía acceso a Washington. Y aquí aparece la pregunta esencial. ¿En qué momento una empresa deja de ser empresa y empieza a convertirse en poder político? La respuesta es dura. Cuando un gobierno teme más perder el favor de una compañía que perder la confianza de su pueblo. Así funcionaban muchas repúblicas bananeras. El presidente podía pronunciar discursos patrióticos, el Congreso podía aprobar leyes, el ejército podía desfilar con uniformes nacionales, pero si una decisión afectaba los intereses de la empresa, el sistema temblaba, porque el verdadero poder estaba en la dependencia. La dependencia económica es una cadena silenciosa. No se ve como una prisión, pero condiciona todas las decisiones. Si un país depende de un solo producto, queda vulnerable. Si ese producto depende de una sola empresa, queda capturado. Si esa empresa depende de un mercado extranjero, la soberanía se reduce. Si los políticos dependen de la inversión extranjera para sostenerse, la democracia se debilita. El banano creó riqueza. Sí, pero no necesariamente desarrollo. Riqueza y desarrollo no son lo mismo. La riqueza puede salir de un país sin transformarlo. El desarrollo se queda, educa, diversifica, fortalece instituciones y crea ciudadanía. El modelo bananero produjo enclaves modernos rodeados de atraso. Dentro del enclave había infraestructura. Fuera del enclave, abandono. Dentro de la zona productiva había ferrocarril, electricidad parcial, administración eficiente, comercio organizado. Fuera de ella, campesinos sin tierra, caminos rotos, escuelas escasas, estado débil y economía de subsistencia. Era una modernidad selectiva. Una modernidad para exportar, no para liberar. Una modernidad para producir ganancias, no para construir república. Y esa es la gran contradicción. Las repúblicas bananeras tenían modernización material sin soberanía real. El ferrocarril avanzaba, pero la nación no necesariamente avanzaba con él. Luego vino la política, porque cuando una empresa acumula demasiado poder económico, tarde o temprano busca protegerlo políticamente. Ahí entramos en una de las partes más oscuras de esta historia. Los golpes de Estado, las manipulaciones institucionales y las intervenciones. Honduras fue uno de los escenarios más emblemáticos. Samuel C. Murray, empresario bananero vinculado a la Cuyamel Fruit Company, participó en maniobras políticas que ayudaron a instalar un gobierno favorable a sus intereses. El patrón era claro. Cuando un presidente amenazaba concesiones, deudas o privilegios empresariales, se convertía en obstáculo. Y en una república bananera, los obstáculos políticos podían ser removidos. No siempre con elecciones, no siempre con debates, no siempre con tribunales, a veces con mercenarios, a veces con presión diplomática, a veces con propaganda, a veces con militares. Pero el caso más famoso fue Guatemala. Jacobo Arbenz,
presidente guatemalteco elegido democráticamente, impulsó una reforma agraria que afectaba tierras ociosas de grandes propietarios, incluyendo intereses de la United Fruit Company. En el contexto de la Guerra Fría, la reforma fue presentada por sus enemigos como una amenaza comunista. La CIA organizó la Operación Peace Success, una acción encubierta que apoyó el derrocamiento de Arbenz. Fuentes desclasificadas y estudios históricos reconocen la operación como un golpe respaldado por Estados Unidos en el contexto de la lucha anticomunista y los intereses afectados por la reforma agraria. National Security Archive. Este episodio revela el funcionamiento profundo del sistema. El discurso público hablaba de libertad, hablaba de defensa de la democracia, hablaba de lucha contra el comunismo, hablaba de estabilidad regional. Pero debajo de ese discurso había intereses concretos: tierra, ganancias, control, influencia. Esto no significa negar el contexto ideológico de la Guerra Fría. Ese contexto existía. El miedo al comunismo era real en Washington. La expansión soviética preocupaba a Estados Unidos. Pero en América Latina, muchas veces ese miedo sirvió también para proteger intereses empresariales. La etiqueta de comunista podía convertirse en un arma. Un gobierno que reclamaba soberanía podía ser acusado de comunista. Un sindicato que pedía salarios justos podía ser acusado de comunista. Un campesino que pedía tierra podía ser acusado de comunista. Un periodista que denunciaba abusos podía ser acusado de comunista. Y cuando esa etiqueta era colocada, la represión podía justificarse. La República Bananera no solo era una estructura económica, también era una estructura narrativa. Había que contar una historia conveniente. La empresa no explotaba, modernizaba. El gobierno obediente no era servil, era responsable. El trabajador rebelde no pedía justicia, era agitador. La reforma agraria no buscaba equilibrio, era amenaza roja. La intervención extranjera no defendía negocios, defendía la libertad. El poder siempre necesita un relato moral que lo absuelva. Por eso, estudiar las repúblicas bananeras es estudiar también la propaganda. No solo se dominaron tierras, se dominaron palabras. Y cuando se dominan las palabras, se domina la percepción de la historia. Otro capítulo fundamental es el laboral. Las plantaciones bananeras no eran solo campos de cultivo. Eran espacios de disciplina social. Los trabajadores vivían bajo condiciones duras, con jornadas extenuantes, viviendas precarias, vigilancia, discriminación y salarios que en algunos casos podían estar ligados a tiendas de la propia compañía. El paternalismo empresarial decía: nosotros les damos empleo, vivienda, hospital, escuela. Pero la pregunta era, ¿a cambio de qué? A cambio de obediencia, a cambio de silencio, a cambio de no organizar sindicatos, a cambio de aceptar condiciones impuestas, a cambio de no cuestionar el poder de la compañía. El paternalismo puede parecer generoso desde fuera, pero muchas veces funciona como una jaula. El trabajador depende de la empresa para el salario, depende de la empresa para la vivienda, depende de la empresa para comprar alimentos, depende de la empresa para atención médica, depende de la empresa para permanecer en el territorio. Entonces, protestar no significa solamente arriesgar el empleo. Significa arriesgar la vida entera. El caso más trágico fue la masacre de las bananeras en Colombia. En Ciénaga, cerca de Santa Marta, trabajadores de la United Fruit Company realizaron una huelga en busca de mejores condiciones. El ejército colombiano abrió fuego contra trabajadores y simpatizantes reunidos en diciembre de 1928. Las cifras de muertos han sido objeto de debate durante décadas, con estimaciones que van desde decenas hasta más de 1000 víctimas. Encyclopedia Britannica. Ese evento quedó grabado en la memoria latinoamericana no solo por la sangre derramada, sino por lo que simbolizó: el Estado Nacional disparando contra trabajadores nacionales para proteger intereses de una compañía extranjera. Esa imagen resume el horror moral de la República Bananera. Cuando el ejército de una nación actúa como guardia privada de una empresa, la soberanía ha sido vaciada desde dentro. Después, como suele ocurrir, vino la disputa por la memoria. ¿Cuántos murieron? ¿Quién dio la orden? ¿Quién presionó? ¿Quién ocultó? ¿Quién exageró? ¿Quién minimizó? La historia oficial muchas veces reduce los muertos, la literatura los rescata, la memoria popular los multiplica. El archivo intenta reconstruir, el poder intenta olvidar. Gabriel García Márquez convirtió aquella masacre en una imagen literaria inolvidable en 100 años de soledad. La ficción hizo lo que muchas veces la historia oficial no quiso hacer: darle un lugar simbólico a los muertos. Porque en las repúblicas bananeras también se luchaba por la memoria. No bastaba con sobrevivir al abuso, había que impedir que el abuso fuera borrado. Pero la historia tiene otra capa más compleja: la ciencia.
No todo en el modelo bananero fue atraso técnico. Hubo investigación agrícola, laboratorios, jardines botánicos, experimentación con variedades tropicales, lucha contra enfermedades de las plantas y desarrollo logístico. Personajes como Wilson Popenoe participaron en investigaciones agrícolas vinculadas a la expansión de cultivos tropicales. Este punto es importante porque evita una visión simplista. El poder no siempre domina destruyendo, a veces domina investigando, a veces domina clasificando, a veces domina mejorando semillas, a veces domina controlando conocimiento técnico. El conocimiento agrícola podía aumentar productividad, combatir plagas y mejorar variedades. Pero la pregunta era, ¿para quién servía ese conocimiento? ¿Servía para la soberanía alimentaria de los pueblos? ¿Servía para diversificar las economías nacionales? ¿Servía para fortalecer a pequeños agricultores? ¿O servía principalmente para hacer más eficiente el modelo de exportación controlado desde fuera? La ciencia no es neutral cuando está subordinada a una estructura de dominación. Un laboratorio puede producir conocimiento útil, al mismo tiempo, reforzar una relación desigual. Un jardín botánico puede preservar especies y, al mismo tiempo, servir a un proyecto empresarial. Una innovación agrícola puede aumentar rendimientos y, al mismo tiempo, profundizar el monocultivo. La pregunta no es si la técnica funciona, la pregunta es a qué poder sirve. En las repúblicas bananeras, la modernidad técnica convivía con la dependencia social. Había expertos, pero no soberanía. Había productividad, pero no justicia. Había exportaciones, pero no desarrollo equilibrado. Había eficiencia, pero no libertad plena. Ese es uno de los grandes temas de esta historia. Una nación puede parecer moderna en sus zonas de exportación y profundamente atrasada en su estructura política. Ahora bien, ¿por qué los gobiernos aceptaban este modelo? La respuesta tiene varias capas. Primero, porque muchos estados eran débiles. Después de guerras civiles, deudas, crisis fiscales y luchas internas, varios gobiernos latinoamericanos necesitaban inversión urgente. Las compañías extranjeras ofrecían capital, infraestructura y acceso a mercados internacionales. Segundo, porque las élites locales se beneficiaban. Muchos políticos, militares, abogados y comerciantes encontraron en la relación con las empresas extranjeras una fuente de privilegios. Tercero, porque la deuda externa condicionaba decisiones. Un país endeudado negocia desde la debilidad. Cuarto, porque la presencia extranjera se presentaba como civilización y progreso. Para sectores de las élites locales, la inversión estadounidense o europea parecía una vía rápida hacia la modernización. Quinto, porque la población campesina y obrera tenía poca capacidad institucional para defender sus derechos. Así se consolidó una alianza. Capital extranjero, élite local, Estado débil, ejército disponible, trabajador vulnerable, mercado internacional. Esa alianza fue la fórmula de la República Bananera. Y cuando esa fórmula se consolidaba, el país podía quedar atrapado durante generaciones. Porque la dependencia económica crea dependencia política, la dependencia política crea corrupción, la corrupción debilita instituciones, las instituciones débiles impiden diversificación, la falta de diversificación aumenta la dependencia económica. Es un círculo donde la nación exporta mucho, pero decide poco. Ahora miremos el legado. ¿Qué dejaron las repúblicas bananeras? Dejaron infraestructura. Sí, ferrocarriles, puertos, caminos, pueblos, sistemas de transporte. Pero mucha de esa infraestructura fue construida para servir a la exportación, no a la integración nacional. Dejaron cultivos. Sí, el banano, la palma, ciertos desarrollos agrícolas, redes comerciales. Pero también dejaron monocultivo, vulnerabilidad ambiental, concentración de tierra y dependencia de precios internacionales. Dejaron empleo, sí, pero empleo muchas veces condicionado por abuso, paternalismo y represión. Dejaron modernización, sí, pero una modernización incompleta, desigual y dirigida desde fuera. Dejaron también una herencia invisible, quizás más peligrosa. Desconfianza en el Estado, cultura de corrupción, políticos acostumbrados a servir a intereses externos, ejércitos utilizados contra trabajadores, pueblos enteros dependientes de una sola empresa, ciudadanos convertidos en mano de obra, no en sujetos de derechos, economías diseñadas para exportar riqueza, no para distribuir oportunidades. Ese legado no desapareció cuando la United Fruit perdió poder o se transformó en otras estructuras corporativas. El modelo cambió de forma. Hoy ya no hablamos solamente de banano, hablamos de minería, hablamos de petróleo, hablamos de litio,
Hablamos de datos, hablamos de deuda, hablamos de plataformas digitales, hablamos de tratados comerciales, hablamos de fondos de inversión, hablamos de gigantes tecnológicos, hablamos de farmacéuticas. Hablamos de empresas capaces de condicionar políticas públicas sin presentarse a elecciones. La República bananera del siglo pasado tenía plantaciones. La República dependiente del presente puede tener servidores, algoritmos, minerales estratégicos, deuda soberana o acuerdos comerciales asimétricos. Antes el poder controlaba puertos, hoy puede controlar datos, antes controlaba ferrocarriles. Hoy puede controlar infraestructura digital, antes financiaba caudillos. Hoy puede financiar campañas, narrativas, consultoras y medios, antes necesitaba tierra, hoy puede necesitar información, energía, agua, minerales o atención pública. El nombre cambia, la pregunta permanece. ¿Quién decide? Cuando un país no puede regular a una empresa porque teme que se vaya, hay dependencia. Cuando una compañía influye más que los ciudadanos, hay captura. Cuando un gobierno protege primero al inversionista y después al trabajador, hay deformación. Cuando una economía depende de un solo producto, hay fragilidad. Cuando la justicia se inclina hacia el poderoso, hay república vaciada. Por eso, la historia de las repúblicas bananeras no es un capítulo muerto. Es una advertencia. Una advertencia para América Latina, una advertencia para África, una advertencia para Asia, una advertencia incluso para países desarrollados que creen estar inmunizados contra la captura corporativa. Porque una república no se destruye solamente con tanques. También puede debilitarse cuando el dinero compra demasiada influencia. Cuando la política se subordina al negocio, cuando la ley se escribe para unos pocos, cuando el ciudadano vota, pero otros deciden, cuando la soberanía se convierte en una palabra ceremonial. La república bananera es, en el fondo, una república donde el poder real no da la cara. Por eso es tan peligrosa. Un dictador se ve, un ejército ocupante se ve, una bandera extranjera se ve, pero una corporación capturando instituciones puede actuar bajo la apariencia de normalidad. Hay contratos, hay inversiones, hay discursos de progreso, hay informes técnicos, hay promesas de empleo, hay fotos inaugurales, hay carreteras nuevas, hay cifras de exportación. Y sin embargo, el país puede estar perdiendo su alma económica. Entonces, ¿cuál es la lección? La primera lección es que la inversión extranjera no es mala por sí misma. Un país necesita inversión, tecnología, comercio y conexión con el mundo. El problema no es comerciar. El problema es entregar la soberanía. La segunda lección es que la infraestructura debe servir al país, no solo al exportador. Un ferrocarril que solo lleva fruta al puerto puede enriquecer a una compañía, pero no necesariamente integra una nación. La tercera lección es que el monocultivo es peligroso. Cuando un país depende de un solo producto, queda expuesto al precio internacional, al clima, a las enfermedades del cultivo, a los compradores externos y a la presión política. La cuarta lección es que sin instituciones fuertes no hay desarrollo justo. Un contrato firmado por un gobierno corrupto puede hipotecar generaciones. La quinta lección es que los trabajadores no son obstáculos al progreso. Son parte de la nación. Cuando sus derechos son aplastados en nombre de la inversión, el progreso se convierte en explotación. La sexta lección es que la soberanía no es aislamiento. Soberanía es negociar con el mundo sin arrodillarse. Y la séptima lección es que el poder económico siempre buscará influencia política. Por eso la democracia necesita vigilancia, prensa libre, justicia independiente, sindicatos libres, transparencia y ciudadanos informados. Sin esos frenos, cualquier nación puede convertirse en una república bananera, aunque no produzca un solo banano. Ahora debemos volver al símbolo. ¿Por qué el banano fue tan poderoso? Porque era una fruta sencilla que ocultaba una cadena compleja. El consumidor en una ciudad estadounidense veía un producto barato y exótico. No veía la tierra concesionada. No veía al trabajador agotado. No veía la huelga reprimida. No veía al presidente presionado. No veía al ferrocarril construido para extraer. No veía el puerto controlado por la compañía. No veía la embajada moviendo influencias. No veía el campesino desplazado. Eso ocurre todavía hoy con muchos productos. Vemos el teléfono, pero no siempre vemos el mineral. Vemos la ropa barata, pero no siempre vemos el taller. Vemos el alimento empaquetado, pero no siempre vemos la tierra concentrada. Vemos la aplicación digital, pero no siempre vemos la extracción de datos. Vemos la comodidad, pero no siempre vemos la dependencia. La historia de las repúblicas bananeras nos enseña a mirar detrás del producto, a preguntar, ¿quién produce? ¿Quién transporta? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién decide? ¿Quién paga el costo social? ¿Quién escribe las reglas? Cuando hacemos esas preguntas,
El banano deja de ser una fruta y se convierte en documento histórico. Un documento amarillo de la globalización temprana. Las repúblicas bananeras fueron uno de los primeros ensayos modernos de globalización económica sin justicia social. Mostraron cómo el mercado internacional podía conectar territorios lejanos, pero también cómo esa conexión podía establecerse de forma desigual. La globalización no es automáticamente libertad. Puede ser intercambio, puede ser oportunidad, pero también puede ser dependencia si una parte controla las reglas y la otra solo ofrece tierra barata, mano de obra barata y gobiernos débiles. Por eso, el problema no es el comercio global. El problema es el comercio sin equilibrio. Una nación abierta al mundo necesita instituciones fuertes para no ser devorada por el mundo. Y aquí América Latina tiene una experiencia amarga. Durante siglos, la región exportó materias primas e importó dependencia. Plata, azúcar, café, caucho, banano, petróleo, cobre, litio. Cada ciclo prometía riqueza. Cada ciclo dejaba una pregunta pendiente. ¿Por qué tanta riqueza natural no produjo sociedades más justas? La respuesta está en la estructura. No basta tener recursos, hay que controlar la cadena de valor. No basta exportar, hay que industrializar, educar, innovar, ahorrar, invertir en instituciones. No basta recibir capital, hay que negociar condiciones dignas. No basta crecer, hay que desarrollar capacidades nacionales. La República Bananera es el ejemplo de lo que ocurre cuando un país produce mucho, pero aprende poco, cuando exporta mucho, pero decide poco, cuando recibe inversión, pero entrega dirección histórica. Ahora pensemos en los personajes. Minor Kate no fue simplemente un villano de caricatura. Fue un empresario audaz, un organizador formidable, un hombre capaz de ver oportunidades donde otros veían selva, enfermedad y deuda. Pero su talento empresarial operó dentro de una estructura desigual. Su visión construyó infraestructura, sí, pero también abrió una forma de subordinación. La United Fruit Company tampoco fue solamente una empresa agrícola. Fue una institución imperial privada, capaz de articular comercio, ciencia, diplomacia, propaganda y política. Los presidentes débiles no fueron todos iguales. Algunos fueron corruptos. Otros estaban atrapados por deudas y presiones. Otros creyeron sinceramente que aceptar concesiones era el precio de modernizar sus países. Los trabajadores no fueron simplemente víctimas pasivas. Hicieron huelgas, organizaron sindicatos, resistieron, denunciaron, murieron, dejaron memoria. Los pueblos no fueron espectadores. Vivieron dentro de ese sistema. Lo padecieron, lo negociaron, lo enfrentaron. A veces dependieron de él y a veces lo odiaron. Esa complejidad hace que la historia sea más seria. No se trata de decir, extranjeros malos, locales buenos. Se trata de entender cómo se construye una estructura donde muchos actores, por ambición, necesidad, miedo, conveniencia, terminan participando en una dominación. La República Bananera es un sistema, no solo un culpable. Y precisamente por eso es tan difícil desmontarla. Porque cuando una estructura dura mucho tiempo, se vuelve costumbre. El político se acostumbra a obedecer al capital externo, el empresario local se acostumbra a vivir como intermediario, el trabajador se acostumbra a no reclamar, el juez se acostumbra a mirar hacia otro lado, el ejército se acostumbra a proteger intereses privados, el ciudadano se acostumbra a desconfiar de todo. Y cuando la costumbre se vuelve cultura, la dependencia entra en el alma nacional. Por eso la liberación no consiste solo en expulsar a una compañía, consiste en reconstruir instituciones, mentalidades y capacidades. La historia posterior demuestra que la United Fruit perdió su viejo poder, cambió de forma, enfrentó críticas, transformaciones y competencia. Pero muchas lógicas de dependencia sobrevivieron. La pregunta del presente ya no es solamente qué hizo una empresa bananera hace un siglo. La pregunta es qué formas nuevas adopta hoy ese mismo patrón. Porque tal vez la República Bananera moderna no tenga plantaciones. Tal vez tenga contratos de deuda imposibles, tal vez tenga zonas mineras donde el Estado no entra, tal vez tenga plataformas digitales que conocen más al ciudadano que su propio gobierno, tal vez tenga medios concentrados que moldean elecciones, tal vez tenga consultoras extranjeras escribiendo reformas, tal vez tenga fondos de inversión comprando infraestructura esencial, tal vez tenga medicamentos vitales negociados desde posiciones de fuerza, tal vez tenga acuerdos comerciales que impiden políticas nacionales de desarrollo. La forma cambia, pero la esencia puede repetirse. Un país formalmente soberano, pero materialmente condicionado. Y por eso este tema debe estudiarse hoy. No para cultivar resentimiento, no para negar errores internos, no para culpar siempre al extranjero,
no para justificar populismos autoritarios, no para cerrar economías al mundo, sino para aprender a negociar con dignidad. Porque hay una diferencia enorme entre integrarse al mundo y ser absorbido por él. Una nación madura puede recibir inversión extranjera sin entregar su justicia, puede exportar productos sin depender de uno solo, puede firmar tratados sin destruir su agricultura, puede permitir empresas grandes sin dejar que escriban las leyes, puede modernizarse sin humillar a sus trabajadores, puede abrirse al comercio sin vender su soberanía. Ese es el verdadero aprendizaje. La historia de las repúblicas bananeras no debe llevarnos al aislamiento, sino a la inteligencia estratégica. A construir estados fuertes, no estados cerrados, a crear mercados libres, pero con reglas, a atraer capital, pero con transparencia, a proteger trabajadores, pero sin matar la inversión, a diversificar economías, pero sin negar ventajas naturales, a defender soberanía, pero sin caer en nacionalismos vacíos. Porque también hay que decirlo, muchos líderes latinoamericanos han usado el discurso antiimperialista para ocultar su propia corrupción, su incompetencia o su autoritarismo. No todo fracaso viene de afuera. No toda culpa es extranjera, no toda empresa es enemiga, no toda inversión es dominación. Pero tampoco toda inversión es progreso, tampoco todo contrato es justo, tampoco toda modernización libera, tampoco todo crecimiento desarrolla. La madurez política consiste en distinguir, y distinguir exige memoria histórica. Por eso, cuando escuchemos la expresión República Bananera, no debemos usarla solamente como insulto, debemos verla como advertencia. Una advertencia contra gobiernos vendidos, una advertencia contra empresas sin límites, una advertencia contra economías dependientes, una advertencia contra élites intermediarias, una advertencia contra ciudadanos desinformados, una advertencia contra estados que abandonan su responsabilidad. La República Bananera nace cuando la nación deja de pensar en sí misma como comunidad política y empieza a funcionar como finca. Una finca tiene dueño, una república tiene ciudadanos. Una finca produce para el propietario, una república debe producir futuro para su pueblo. Una finca obedece al administrador, una república debe obedecer a la ley. Una finca puede ser rentable aunque sus trabajadores sufran. Una república fracasa moralmente si su prosperidad se construye sobre la humillación. Ahí está la diferencia. El drama de América Latina fue que demasiadas veces sus repúblicas fueron tratadas como fincas. Fincas de banano, de azúcar, de petróleo, de minerales, de deuda, de geopolítica, de ideología. Y cuando un país es tratado como finca, sus ciudadanos son reducidos a mano de obra, consumidores, votantes manipulables o números estadísticos. La república verdadera exige algo superior: dignidad. Dignidad del trabajador, dignidad del campesino, dignidad del empresario honesto, dignidad de la ley, dignidad de la nación que negocia sin arrodillarse, dignidad del ciudadano que sabe que su país no está en venta. Las repúblicas bananeras fueron una traición a esa dignidad, pero también fueron escenario de resistencia. Los trabajadores que hicieron huelga resistieron, los periodistas que denunciaron resistieron, los políticos que intentaron reformas resistieron, los campesinos que defendieron sus tierras resistieron, los escritores que convirtieron la tragedia en memoria resistieron, los pueblos que recordaron a sus muertos resistieron. Y esa resistencia es parte fundamental de la historia, porque ninguna dominación es total si hay memoria. El olvido es aliado del poder, la memoria es defensa de los pueblos. Por eso este guión no debe terminar en desesperanza. Debe terminar en una pregunta activa. ¿Qué hacemos con esta historia? La respuesta no puede ser solo indignación. La indignación sin proyecto se agota. La respuesta debe ser conciencia, educación, instituciones y vigilancia ciudadana. Hay que enseñar esta historia no como una anécdota vieja, sino como una herramienta para entender el presente. Hay que explicar a los jóvenes que la soberanía no es una palabra de desfile, es la capacidad real de decidir el rumbo nacional. Hay que explicar que una economía sana no puede depender eternamente de una sola exportación. Hay que explicar que la corrupción no es folclore, sino una puerta abierta a la dominación. Hay que explicar que los derechos laborales no son obstáculos, sino fundamentos de una sociedad decente. Hay que explicar que la inversión extranjera debe ser bienvenida cuando respeta la ley. Paga impuestos, transfiere conocimiento y no captura al Estado. Hay que explicar que un país sin justicia independiente está siempre en riesgo de ser comprado. Y hay que explicar que la historia del banano es, en realidad, una historia de poder mundial. Una historia donde una fruta conecta plantaciones tropicales con oficinas corporativas, campesinos pobres con consumidores urbanos, presidentes débiles con diplomáticos poderosos, huelgas locales con intereses internacionales. Esa es la fuerza del tema. El banano permite ver el mundo entero en una sola mercancía.
Y al mirar esa mercancía con atención, descubrimos la arquitectura de una época. Vemos el ferrocarril, vemos el puerto, vemos el barco, vemos el contrato, vemos la deuda, vemos la tierra, vemos el trabajador, vemos el presidente, vemos el embajador, vemos el abogado, vemos el soldado, vemos el consumidor, vemos la ganancia, vemos el silencio, vemos la sangre. Y entonces entendemos. No era solo fruta, era un sistema. Un sistema que convirtió países en proveedores subordinados. Un sistema que confundió modernización con dependencia. Un sistema que llamó progreso a la extracción. Un sistema que llamó estabilidad a la obediencia. Un sistema que llamó orden a la represión. Pero también un sistema que dejó lecciones. La principal es esta. Una nación no debe entregar su destino a quienes no responderán ante su pueblo. Las empresas pueden invertir, los mercados pueden comprar, los socios extranjeros pueden participar, pero la dirección histórica de un país debe pertenecer a sus ciudadanos. Cuando eso se pierde, la república se vacía. Puede seguir teniendo bandera, puede seguir teniendo himno, puede seguir teniendo elecciones, puede seguir teniendo edificios públicos, puede seguir teniendo discursos patrióticos. Pero si las decisiones esenciales se toman fuera del control ciudadano, la soberanía se convierte en decoración. Y esa es la esencia de la república bananera. Una república decorativa. Una república con símbolos nacionales, pero con poder extranjero. Una república donde el presidente gobierna lo secundario y la compañía decide lo fundamental. Ese modelo no debe repetirse. América Latina necesita integrarse al mundo sin volver a ser plantación. Necesita comercio sin servidumbre. Necesita inversión sin captura. Necesita Estado sin corrupción. Necesita mercado sin abuso. Necesita memoria sin resentimiento estéril. Necesita soberanía sin aislamiento. Ese equilibrio es difícil, pero necesario. Porque los pueblos que no aprenden de sus dependencias pasadas suelen caer en dependencias nuevas. Ayer fue el banano. Mañana puede ser el litio. Ayer fue el ferrocarril de la compañía. Mañana puede ser la nube digital de una corporación. Ayer fue el puerto privado. Mañana puede ser la plataforma financiera. Ayer fue la plantación. Mañana puede ser el algoritmo. El poder siempre busca la infraestructura decisiva de cada época. En el siglo del banano, la infraestructura decisiva era tierra, tren, puerto y barco. En el presente, puede ser energía, datos, minerales, crédito, comunicaciones y cadenas logísticas. La pregunta, de nuevo, es la misma. ¿Quién controla la infraestructura de la vida nacional? Si la controla una nación con instituciones fuertes, puede haber desarrollo. Si la controla una élite corrupta aliada con intereses externos, puede repetirse la historia. Por eso, recordar las repúblicas bananeras no es mirar hacia atrás con nostalgia amarga. Es mirar hacia adelante con advertencia estratégica. El pasado no debe ser una cárcel, debe ser una escuela. Y esta escuela nos enseña que la soberanía se pierde poco a poco. Se pierde con una concesión injusta, se pierde con una exención fiscal eterna, se pierde con una deuda mal negociada, se pierde con un juez comprado, se pierde con un sindicato destruido, se pierde con un periodista silenciado, se pierde con una tierra entregada sin transparencia. Se pierde con un presidente que prefiere complacer a una empresa antes que escuchar a su pueblo. Pero también se recupera poco a poco. Se recupera con educación, se recupera con leyes claras, se recupera con instituciones limpias, se recupera con economía diversificada, se recupera con trabajadores organizados, se recupera con empresarios nacionales productivos, se recupera con inversión extranjera bien regulada, se recupera con memoria histórica. Se recupera con ciudadanos que entienden que la patria no se defiende solo con discursos, sino con vigilancia diaria. Esa es la conclusión profunda. Las repúblicas bananeras fueron el resultado de una combinación mortal. Riqueza natural, debilidad institucional, ambición corporativa, corrupción local y geopolítica imperial. Cuando esos elementos se juntan, la nación deja de ser sujeto y se convierte en objeto. Objeto de inversión, objeto de disputa, objeto de extracción, objeto de propaganda, objeto de intervención. El desafío de cualquier país es ser sujeto de su propia historia. Decidir, negociar, producir, regular, aprender, recordar, corregir, defender su dignidad sin cerrarse al mundo. Porque una república verdadera no teme comerciar, teme ser vendida. No teme la inversión, teme la captura. No teme al extranjero, teme a sus propias élites cuando dejan de servir a la nación. Y por eso, al final, el término república bananera debe dejar de ser una burla para convertirse en una advertencia moral. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando la economía se separa de la justicia. Cuando el progreso se mide solo en exportaciones, cuando la modernización no llega al ciudadano, cuando la ley protege más al capital que a la dignidad, cuando el Estado se arrodilla ante quien controla el puerto, el tren, la deuda o el mercado.
Las repúblicas bananeras no fueron un accidente pintoresco de la historia tropical. Fueron un espejo de la modernidad desigual. Un espejo donde América Latina vio cómo la promesa del progreso podía convertirse en dependencia, cómo la inversión podía convertirse en dominio, cómo la fruta podía convertirse en imperio, cómo una empresa podía entrar por el puerto y terminar sentada en el palacio. Y ese espejo sigue frente a nosotros. La pregunta es si queremos mirarlo. Porque si lo miramos con honestidad, veremos que la historia no terminó, solo cambió de escenario. Ya no siempre hay bananales, ya no siempre hay barcos blancos, ya no siempre hay ferrocarriles atravesando selvas, ya no siempre hay gerentes extranjeros dictando condiciones desde oficinas coloniales. Pero sigue existiendo la tentación de entregar la soberanía a cambio de dinero rápido, sigue existiendo la corrupción que vende futuro por beneficio inmediato, sigue existiendo la propaganda que llama progreso a cualquier negocio, sigue existiendo el trabajador invisible detrás de producto barato, sigue existiendo el país rico en recursos y pobre en poder real. Por eso, la historia de las repúblicas bananeras debe contarse una y otra vez. No para odiar, no para simplificar, no para convertir a los pueblos en víctimas eternas, sino para entender. Entender que la libertad política sin soberanía económica es frágil. Entender que la soberanía económica sin instituciones honestas es imposible. Entender que las instituciones honestas sin ciudadanía vigilante se deterioran. Entender que la ciudadanía vigilante necesita memoria. Y esa memoria comienza con una fruta. Una fruta que viajó desde los trópicos hasta las mesas del norte. Una fruta que enriqueció compañías. Una fruta que financió ferrocarriles. Una fruta que provocó huelgas. Una fruta que estuvo detrás de golpes de Estado. Una fruta que dio nombre a una categoría histórica. Pero, al final, no se trataba del banano. Se trataba de quien tenía el poder. Y esa pregunta sigue siendo la pregunta central de toda república. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Quién gana? ¿Quién trabaja? ¿Quién decide? ¿Quién recuerda? ¿Quién paga el precio? Mientras esas preguntas sigan abiertas, la historia de las repúblicas bananeras seguirá viva. Y tal vez esa sea la lección final. Una nación puede sobrevivir a la pobreza, puede sobrevivir a las crisis, puede sobrevivir a malos gobiernos, puede sobrevivir incluso a derrotas históricas. Pero ninguna nación puede vivir plenamente si entrega su capacidad de decidir. Porque la soberanía no es un lujo, es la condición mínima de la dignidad colectiva. Y cuando esa soberanía se vende, se alquila o se entrega, la república deja de ser república. Se convierte en plantación. Y una plantación puede producir mucho, pero nunca será una patria libre. Gracias por ver. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Nos vemos pronto.